Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Y muy buenas noches, estamos con ustedes en este su programa, Nosotros Conversamos. Nos da mucho gusto que nuevamente estén con nosotros y le damos gracias a Dios por llegar una vez más a sus hogares. Y queremos comenzar este programa que está preparado con mucho amor para todos ustedes. Y bueno, vamos a iniciar nuestro programa para aprovechar el tiempo y quiero presentar en esta noche a nuestro hermano Aarón. Bienvenido al programa. Dios le pague, hermano César, la paz del Señor, ¿verdad? A ustedes aquí en la mesa de plática, de conversación, propiamente dicho, como es nuestro programa, y la paz del Señor a cada uno de mis hermanos que nos permiten, en verdad, el favor de su atención en esta noche y a todo el público en general. Vamos a darle continuidad al tema que habíamos comenzado el día de ayer, que por cierto es un tema muy importante. Esperamos que todas las personas, todo el público que nos escuche, saque algo provechoso de esto, pues es el principal objetivo de nosotros, de realizar este programa, ¿verdad? Nosotros conversamos para que las personas tomen conocimiento de aquellos sistemas, ¿verdad? De aquellos métodos que utiliza la Iglesia Católica en referente a la elección papal. Así es, bueno, también nos acompaña nuestro hermano Francisco, bienvenido al programa. Primeramente un saludo a todos mis hermanos que están pues en esta noche aquí acompañándonos en la mesa que, como decía nuestro hermano, de conversación, pues, y un saludo también a nuestros radioescuchas que nos sintonizan pues a través de estos medios de comunicación que son el internet y el radio. Y pues como el día de ayer estábamos nosotros conversando un tema muy importante, muy quizás para muchas personas que lo oyen y que lo escuchan, pues es muy polémico. Pero deseamos pues que en esta noche se queden con nosotros para continuar sobre el mismo tema y así pues concluir en esta noche el tema de esta noche en que nosotros pues estamos hablando de lo que es el cónclave y muchas personas en esa noche pues que nos están escuchando pues que nos llamen, que nos den la oportunidad de hablar con ellos y de nosotros conversar con ellos para que así tengamos un bonito programa tanto como ustedes como nosotros en esta noche. Así es, bueno, como usted bien ya lo mencionó, queremos iniciar nuestro programa y dándole gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros para hacer ese tema que hemos preparado para ustedes. Y bueno, ya usted ya bien lo dijo, quiero iniciar el programa nuevamente como ustedes lo conocen, agradeciendo a todas las personas, diciéndoles que este programa completamente es transmitido en vivo y llegamos a ustedes a través de internet aquí localmente en Los Ángeles, en Radio Cali 900 AM y en la página de nosotrosconversamos.com. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes también a través de internet y también localmente en el 900 AM, como ya lo mencioné. Entonces sintonícenos vía internet localmente o donde ustedes guste, en sus hogares, en sus autos, son bienvenidos. El tema, pues ya lo escucharon ustedes, es la continuación del día de ayer. Vamos a estar platicando del cónclave. Y solamente haciendo un breve resumen de lo que platicamos el día de ayer. Estamos diciendo que el cónclave es una reunión en la cual tiene un propósito en particular, la cual es elegir al Papa. La palabra cónclave viene de dos vocablos latinos que significan cum, que significa con, y clavis, que significa llaves. Los términos juntos significan bajo llave, y prácticamente es la asamblea de los cardenales electores constituida para escoger al Papa. Entonces, eso es el cónclave. Y el cónclave pues se ha venido reformando desde su inicio hasta en este tiempo, y queremos mencionar que los últimos cambios que se hicieron en la administración o en la forma en que se tiene que hacer dicho cónclave son los que hizo Juan Pablo II en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, que significa todo lo de la grey de Dios,
en la cual establece el 23 de enero de 1996, pues diferentes cambios a los cuales ya tienen que sujetarse los cardenales una vez que él muriera. No sabemos si lo cumplieron o no, pero eso es lo que Juan Pablo II estableció una vez más en esa carta que él escribió, decimos, en esa constitución que él puso, acerca de cómo se tiene que celebrar un conclave. Y a manera de resumen, también queremos comentarles para las personas que no tuvieron la oportunidad de sintonizarnos el día de ayer, el conclave no es un deseo o no nació por producto de una orden episcopal o papal, no. Esto fue el resultado de, pues precisamente de una, en pocas palabras, los cardenales ya llevaban casi 3 años sin escoger a un papa. Después de que murió Clemente IV, dice que pasaron casi 3 años y todavía no habían escogido a ningún papa. Entonces la gente, desesperada porque ya quería un papa, dice que los encerró precisamente en el Palacio Episcopal, y ahí todavía duraron 2 meses, todavía sin escoger a ningún papa. Entonces la gente, todavía desesperada, pues les limitó la comida, y todavía, aún así, no elegían a ningún papa. Entonces llegaron al grado de que solamente los tenían, comúnmente se dice, a pan y agua, pero tampoco fue suficiente para presionarlos. Entonces, aparte de encerrarlos, de racionarles la comida y de tenerlos solamente a pan y agua, llegó al grado de que les quitaron el techo donde estaban viviendo. Imagínense todo lo que hicieron para presionarlos con tal de que escogieran a un papa. Y ya fue la manera que, al estar a la intemperie, sin comida suficiente, encerrados, todo eso, pues se tuvieron que elegir a uno. Así es. El cual fue Gregorio X. Y de ahí en adelante se puso que ya tendrían que ser los conclaves, y que a lo largo de la historia, hemos dicho, han sufrido modificaciones, pero esa es la historia del conclave. Pero aquí hay algún factor muy importante que queremos platicar con ustedes. El conclave es una reunión para escoger a los papas, pero también, decimos nosotros, ha habido reformaciones. Antes se podía, por el método de aclamación o de revelación, que decía, si un papa decía, pues a mí Dios me habló, bueno, valía y podía ser papa. También valía la opinión de los emperadores, como al principio, o de la gente que era el que lo ponía. Ya después eso cambió, fue en el conclave, y fue Nicolás II el que establece que tenían que ser los cardenales. Después ya fueron cuando los encierran, y de allí precisamente el nombre del conclave, y hasta la fecha donde Juan Pablo II establece las nuevas reglas que se tienen que hacer en el conclave cuando el papa muera. Pero la pregunta aquí más importante es que ellos dicen que aquí en todo este rollo del conclave interviene el Espíritu Santo. Y platicamos ayer las palabras del cardenal Javier Barragán, el cual dice, o decía cuando se murió Juan Pablo II, que el Espíritu Santo tendría que trabajar horas extras para elegir al sucesor. Pero pongámonos a pensar, bueno, ¿esto será cierto? Entonces yo invito aquí a los panelistas que están conmigo para que pensemos, ¿realmente será la intervención del Espíritu Santo? Sí, bueno, pues a mí me parece, valga la expresión, un poco absurdo, ¿verdad? Utilizar esta frase y decir que el Espíritu Santo tendrá que trabajar horas extras, hablando primeramente en este punto, pues me resulta un poco burlona esta expresión, ¿verdad? Falta de respeto, porque si sabemos el Espíritu Santo, si verdaderamente estas personas lo conocen como realmente es el poder de Dios en sí. Y hablar a la ligera de esta manera sobre el Espíritu de Dios Todopoderoso me parece, como ellos lo dijeran en sus propias palabras, un gran sacrilegio. Pero bueno, ahora yéndonos un poquito a la pregunta en sí que nos hacía nuestro hermano César, acerca de que si verdaderamente interviene el Espíritu Santo en estas decisiones, pues a mí me parece definitivamente que no, que de ninguna manera interviene. ¿Y por qué se los digo? Si analizamos perfectamente cómo es el sistema de elección papal a partir desde que se encierran, que se congregan esta cantidad de cardenales, los cuales tienen todo, les vuelvo a repetir, todo un sistema
Pues sí, me parece, ya lo dije yo ayer, me parece muy pulcro, muy ordenado, pero al fin es un sistema humano como el que se utilizaría para elegir a cualquier gobernante, a cualquier servidor público, muy limpio, muy transparente, pero no deja de ser más que un método de hombres. Por eso digo yo que de ninguna manera pudiera intervenir el Espíritu de Dios, y máxime cuando una persona siendo cardenal, hablando bien directamente del cardenal Javier Barragán, al decir que el Espíritu Santo tendría que trabajar tiempo extra, pues me parece muy sacrílego, como ya lo había yo dicho anteriormente. Y no es algo que sea, digamos, que es fácil de olvidar todas estas cosas, porque a través de los tiempos, a través de estos siglos que han pasado, vemos nosotros lo que ellos hacían a través de los tiempos pasados, mientras que había gentes quienes votaban por el que iba a ser un nuevo elegido para dirigir las riendas de la Iglesia Católica, y pasaban a otro término, que enseñaban quién era elegido al emperador, en el cual él decía si sí o no. Ahí vemos nosotros. O sea, él le daba el visto bueno. Él daba el visto bueno, y ahora vemos lo que ustedes decían, el Espíritu Santo no es. Porque han hecho desde la antigüedad, a Dios lo han hecho a un lado. Le han quitado el lugar a nuestro Dios, porque Dios ya no tiene poder para poder elegir a un hombre de Dios desde la Y lo que me llama mucho la atención, discúlpeme querido público por seguir redundando yo en estas palabras, en esta frase, es de que un cardenal que supuestamente pues digamos es un hombre de Dios, al expresarse de esta manera acerca del Espíritu Santo, pues primero está dándole carácter y personalidad al Espíritu Santo en sí, que es el Dios Todopoderoso, le está dando carácter y personalidad de hombre, lo cual es una insensatez bárbara, me parece a mí. ¿Por qué digo yo que le está dando carácter y personalidad de hombre? Puesto que se expresa que va, dice él, ahora sí el Espíritu Santo tendrá que trabajar horas extras porque el hueco que tiene que llenar, el cual dejó Juan Pablo II, es un hueco muy grande. Haciendo alusión a que era una personalidad muy grande, digo, para este gremio católico. Entonces, lo que ellos quieren es concebir y mostrarle al mundo cómo ellos en su mente creen que pueda ser el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de ninguna manera es en la personalidad, vuelvo y repito, y en la forma que ellos lo creen o lo ponen a la gente. Mire, hermano, para que demos un visto más claro a las gentes que nos están escuchando en esta noche, lo que hacían ellos, por qué creen ellos o por qué dicen que el Espíritu Santo es el que obra en ellos. Porque antes de ellos ir al lugar donde es la Capilla Sixtina, donde tienen que pues ser introducidos en el cuarto, para que voten por el que ellos quieren elegir, primeramente tienen que llevar a cabo unos rezos, una preparación, en su conciencia, para que ellos, según ellos, el Espíritu de Dios les dé capacidad a ellos para poder ellos elegir a un hombre que de antemano ya saben quién es. Porque sí, ya saben, ellos lo que buscan unas características en aquel hombre, que este hombre sea capaz de llenar las pisadas de otro hombre del cual ellos han trabajado primeramente sobre un hombre, y ese hombre tiene que ser más capaz que el que antes dejó de existir. Y para eso, hermano, para darle un poquito de forma a nuestra conversación, yo quisiera leer un versículo de las Santas Escrituras, ¿verdad? En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, ¿verdad? En cuanto a la conversión de Saulo, para que le demos forma y cuadratura a esto que estamos hablando, ¿verdad? Sobre si es el Espíritu Santo el que los elige o son los hombres en sí. Y voy a leer en el capítulo 9, y en el versículo 4, y dice de esta manera, en el nombre del Señor Jesucristo, dice, y cayendo en tierra, oyó una voz, estamos hablando de Pablo, o Saulo de Tarso, que hasta ese momento tenía ese nombre, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fíjense ustedes, esta es la manera como el Espíritu de Dios, según las Escrituras, nos muestra cómo es la forma en que trabaja, ¿verdad? No como estos hombres lo quieren hacer parecer. Le dice, ¿por qué me persigues? La voz de Dios, Sí. la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? La voz del Todopoderoso, ¿verdad? Le dice, ¿por qué me persigues? Y le contesta, y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dice la voz, yo soy Jesús, a quien tú persigues, ¿verdad? Y dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿verdad? Haciéndole alusión al comportamiento que tenía Saulo en contra de los cristianos, que era perseguidor, ¿verdad? Y entonces, inmediatamente después, como el Espíritu Santo Todopoderoso ya obró en Saulo, y el espíritu de Saulo ha reconocido la voz de su Dios, contesta. En el versículo 6 dice, él temblando y temeroso dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí estamos mirando la forma en cómo el Espíritu de Dios trabaja. Una pregunta, hermano. Dice que Saulo iba porque iba a perseguir a aquellos o a encarcelar a aquellos que eran cristianos seguidores de Cristo. Sí. Pero si nos ponemos a pensar nosotros, ¿Pablo iba solo o iba acompañado? No, aquí las Escrituras nos dice que iban algunos otros con él. Con él. Pero un testimonio de estas cosas. Pero él dice que cuando vio aquel resplandor, dice que todos cayeron en tierra. Así es. Dice que vieron el resplandor a unos que iban con él, pero no oyeron la voz de Dios. Sí, porque dice en el versículo 7, dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Sí, o sea, lo que quiero decir es esto. Prácticamente la elección de un hombre de hombres se manifiesta a través de las cosas o que ellos hacen o que hacen ver a las gentes que es algo divino o algo pues de parte de Dios. Sí, no, cuando en realidad no la tiene, ¿no? Dios es tan poderoso que no tiene que utilizar necesidad de utilizar votaciones de los hombres, porque si pudiésemos encontrar aquel versículo en el cual Samuel iba a elegir al rey David, dice que Samuel estaba frente a aquel personaje que pues lo veía fuerte, robusto, porque era un hombre de guerra, un hombre que luchaba. Le dijo Dios, no mires su apariencia. Sí, porque Samuel dijo, sin duda, estoy delante del ungido del sí, ahí nos está mostrando las dos situaciones, ¿verdad, hermano? Las dos situaciones. Samuel era el que Dios había enviado para ungir, era el profeta. Era el profeta que iba a ungir al que Dios le hiciere saber que era su siervo. El cual ya estaba escogido. Ya estaba, yo nomás quiero decir eso para que también las personas que están escuchando pues vean la diferencia. En el caso del apóstol Pablo, cuando se le aparece la luz, no lo estaba eligiendo apenas. No, ya estaba elegido. Ese era el momento de su llamamiento. Y en el caso de los papás, es elección. Es su elección. Y llamamiento al mismo tiempo. Así es. O básicamente nada más elección. Es la elección. Nada más. Porque ellos ya habían sido elegidos, o son elegidos desde antes que nazcan. Como Dios hablando de los verdaderos siervos de Dios. A Jeremías. Así es. Pero conforme lo dice usted, y en el caso de David, y en el caso de los siervos de Dios, Dios solamente los llamaba en el tiempo que él consideraba. Pues ya tiempo justo para ejercer su servicio a Dios. Y que seguimos con la escritura que usted menciona, hermano Francisco. Entonces, lo que yo quiero enfatizar era esto, que Samuel, aún siendo profeta de Dios, miraba la apariencia de hombre. Samuel era profeta de Dios, lo dirigía a Dios, el Espíritu de Dios, pero porque aún lo dirigía él, ni él se tomó la facultad de decir yo voy a elegir a David, sino al contrario, él pensó de esto, sin duda estoy delante del ungido del Señor. Sí, porque él estaba mirando la apariencia del hombre, ¿no? Él, como ser humano. ¿Y qué le dijo Dios? Dice, no mires lo que está delante de tus ojos, porque Dios mira el corazón. Así es. O sea, ya Dios de antemano de por sí tiene preparado quién es el que ha de
ha de ser o a quien Él ha designado, como nos decía nuestro hermano que nos dice en Jeremías 1:5. Muy fácil de entender y de poder nosotros comprenderlo. Dice la Escritura así de esta manera. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahí estamos claramente viendo que ya Dios de antemano, Él sabe a quién ha elegido para poderlo poner como profeta o como apóstol. Porque es algo muy diferente a lo que la Iglesia Católica hace. Porque ellos en vez no tienen esa capacidad o esa dirección de Dios porque no le sirven a Dios, sino ellos están buscando su propia facultad en hacer poder entre ellos mismos para poder obtener las riquezas. No podemos negarlo, obtener las riquezas del mundo, porque ellos se afanan en ser poderosos, en ser grandes, en tener las mayores riquezas y de gobernar a todo el mundo como ellos lo deseen. Pero para eso tienen que elegir a alguien, para que ese hombre los represente ante el mundo como dicen ellos, el que es el sucesor de Pedro. Pero en realidad no tienen nada que ver con Dios. No, porque recordemos que son 3 cargos los que este hombre recibe inmediatamente cuando es elegido por los hombres. Primeramente el de obispo de Roma. Después inmediatamente el máximo jerarca, dicen ellos, de la Iglesia Católica Romana. Y el tercero es pues el jefe del Estado Vaticano. Ya es como autoridad civil, digámoslo así. Sí. Yo lo que quería es también mirar esto, que a través de los tiempos ellos han modificado de cómo elegir a un hombre para tomar las riendas de la Iglesia Católica. Hasta que pues tuvieron la designación de formular lo que ahora se llama el cónclave. Así es. Que tienen que ser 120 cardenales. Y excluyen a las personas que tienen más de 80 años. Así es. ¿Verdad? ¿Por qué será de esa forma excluir a esas personas? ¿Que no son ellos cardenales como los demás? ¿O no tienen capacidad para entender y comprender sobre quién van a elegir? Es que si nos detenemos, querido Radio Escucha, a meditar exactamente en esas palabras que está diciendo el hermano Francisco, al poner límites y al poner lineamientos a seguir, obviamente de hombres, esto quiere decir que no está el Espíritu Santo con ellos, que la fuerza del Espíritu de Dios no está con ellos, puesto que no importaría si la edad fuera de 100 o más de 100 años. La misma historia bíblica, el testimonio bíblico nos habla de siervos de Dios con más de 100 años, como Abraham, y no por eso, por esa edad, digámoslo así, el Espíritu de Dios Todopoderoso los consideró hombres servibles a Dios. Inservibles, no, los consideró servibles, sin importar su edad. Pero aquí el hombre, como confía en lo que ya bien decía usted, en lo que ve sus ojos, en la apariencia, en su propia capacidad, pues sí le tiene que poner límites. Límites a la edad. Otra cosa, otro punto también que debemos mirar. Para que una persona de estas sea elegida como sumo pontífice, tiene que tener las 2/3 partes de los votos más 1, en el cual si no tiene estas 2/3 partes más 1, no es elegido. Ahora yo me pongo a pensar, ¿qué Dios necesita de esas cosas? Porque recordemos que no es una sola ronda de votaciones, en el cual se hace este escrutinio. Son algo así como dos rondas de votaciones por la mañana y 2 rondas de votaciones por la tarde, hasta que se encuentra la mayoría en el consenso de estas papeletas que ellos ponen, en las cuales ponen el nombre del que cada uno de los cardenales ha elegido. Y ya lo comentábamos el día de ayer, cuando estas papeletas no han llegado a formar un consenso entre ellos, ¿verdad? Un acuerdo entre ellos, pues simplemente las queman y vuelven otra vez a hacer su sistema. Su repetición de sistema, digo yo, como bien lo dijo usted. ¿Acaso el Espíritu de Dios en todo su poder, en toda su perfección, en toda su santidad se equivoca? Bueno, ¿Tiene que volver a hacer estas cosas? Yo también quería mencionar lo que es muy importante. Conforme a lo que estábamos mencionando, son ellos los que dicen que interviene el Espíritu Santo, no somos nosotros. Claro. Son ellos. Claro. Pero aunque lo dicen ellos,
nosotros estamos viendo de cómo es posible de que digan que el Espíritu Santo, si fuera del Espíritu Santo, como en el caso de cuando Dios manda a Samuel, eso venía de Dios directamente. Así es. Aunque quizás Isaí, su padre, menospreció a David, porque sí lo menospreció. Sí, claro. Aunque era su hijo, le preguntaron, ¿son todos estos tus hijos? Y le dijeron, sí. Después, allá tengo otro, allá. El olvidado, el que no se acordaban. Y aunque era su hijo, pero nunca pensó Isaí que él era el escogido por Dios para ser rey. Pues mire, hermano, pues, digamos lo que es una situación natural del hombre. El hombre, si le dicen, llega un profeta de Dios y le dice que de entre sus hijos ha escogido, Dios ha elegido a uno, ya lo tiene escogido para ser siervo de Dios, pues obviamente entra el razonamiento humano, lo que el hombre en su limitada capacidad ve. Y obviamente Isaí, él estaba mirando conforme a su capacidad humana. Así es. Y por eso fue que no despreció deliberadamente a David, sino que lo despreció porque él pensaba que para Dios pues tendría que ser lo mejor. Pero en este caso, ¿no? Una vez que ya Dios había dicho, este es, levántate y úngelo. Si los demás, como pudo y realmente siempre ha existido, personas que no aceptan o no reciben al que Dios ha enviado. Así es. Pero cuando eso pasa, que las personas no aceptan al que Dios les envía, ¿qué hace Dios? Y me equivoqué, mejor ¿qué hace Dios? No, pues Dios más bien le quita todo lo que le estorba a su siervo. No, sí, pero por ejemplo, Dios dice, bueno, como no les pareció les voy a poner otro. No. A eso me refiero, o sea, si a Dios dice, va a ser. Si no le gustó a la gente. Si no le gusta a la gente, ¿qué pasa? No, definitivamente es siervo de Dios porque él entonces quiere decir que esa sí es obra del Espíritu Santo o de Dios. Entonces, si viene de Dios, no va conforme al gusto de las personas. De los hombres, ¿no? No es para que les guste a las personas. Claro. No es para que las personas digan, este es. No. Entonces, ¿por qué ellos dicen que incluso para ser papa hay requisitos? Por ejemplo, conocimiento de lenguas, principalmente del inglés, por ser el idioma más hablado en el mundo, y del italiano, ya que el Santo Padre es a la vez el obispo de Roma, lo que usted mencionaba. Uh-huh. También dice que tenga buenas dotes de comunicador, porque tendrá que hablar en público y dirigirse a auditorios muy diversos y multitudinarios, uh-huh, en las más diversas circunstancias y en numerosas ocasiones. Así es. Bueno, esos son requisitos de lo que un hombre le pone a las... De lo que el candidato, o sea, si yo aspiro a ser papa, tengo que llenar esto. Pero si Dios a mí me quisiera regalar esa gracia de ser un hombre de Dios, a Dios le importaría si yo sé hablar. Por ejemplo, ¿qué pasó con Moisés? ¿Moisés tenía esa capacidad de pararse entre multitudes? No. ¿Tenía esa gracia de, como dice aquí, de saber inglés, italiano y muchos idiomas? No, de hecho, él mismo reniega. Mire, hermanos, en realidad Moisés, no es que los quiera yo contradecir, pero Moisés sí tenía la capacidad porque fue instruido en la casa de Faraón. Era un hombre estudiado, era un hombre preparado. Pero ante lo que es Dios, decía... Él se sentía incapaz. Se sentía incapaz de hacer esas cosas porque él no se sentía... Porque él dice, es que no sé hablar, es esto, el otro. Y Dios, aún conociéndole, él lo manda. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que iba a hacer no era de su propia cuenta, sino que Dios iba a poner las cosas en él para que él obrara y el pueblo, aunque iba a ir ante Faraón, aunque Dios ya tenía su plan de cómo hacer las cosas, pero Moisés era un hombre de Dios, que aunque él sabía muchas cosas que los otros que estaban en esclavitud no lo sabían, porque Moisés sí había sido estudiado y preparado en la casa de Faraón. Ahora, lo que decía usted acerca de lo que dice, un hombre de estos tiene que tener la capacidad de desarrollarse ante el mundo. Yo pienso que Dios es un Dios sabio, es un Dios que tiene la capacidad de saber escoger a quien Él desea, y Dios mismo le pone las cosas que tenga que hablar. No es necesario que tenga preparación académica, o no es necesario que tenga un título de alguna universidad, porque si nosotros nos ponemos a pensar de eso, ¿qué título tenía Pedro? ¿O qué título tenía los demás? Pablo era un hombre estudiado y preparado también, pero todo dice que lo tuvo por basura, ¿verdad? Y más que estos hombres lo que buscan ellos es
una grandeza en un hombre para que este hombre se pueda desarrollar ante el mundo, ante la sociedad. Entonces a Dios no le importa si están preparados, si son pobres, ricos, altos, delgados, blancos, negros. Lo que importa es que Dios los escoge para ese propósito. Exactamente para eso es. O sea, y si ya la persona dice, bueno, a mí no me gusta porque la gente siempre ha criticado a los que Dios escoge. Ajá. De Samuel ya está muy viejo. David está muy joven. Ujú. De ese está muy pobre. De ese porque tiene dinero. No es que los hombres de Dios tienen que ser ricos. No es que los hombres de Dios tienen que ser pobres. No. Nunca le ha dado gusto Dios al mundo. No, inclusive a su mismo siervo, como ustedes lo decían hace rato acerca de lo que decía Moisés. Yo les quiero leer ahí en el libro del Éxodo, en el capítulo 4 y el versículo 10 dice: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces dice, y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios Es el que los es el escoge. que conoce todas las cosas. Y le da lo que necesita a cada uno. Bueno, vamos a ir ahorita a la intermedio de nuestro programa. Tenemos todavía mucha información. Quédense con nosotros. Regresamos en un momento con este tema que está muy interesante, el conclave. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Nuevamente estamos en este subprograma Nosotros Conversamos. Estamos muy contentos de llegar hacia ustedes en este subprograma que estamos teniendo el tema de el conclave. ¿Cómo escoge Dios a sus siervos? La pregunta que podemos nosotros decir. Los escoge a través de votaciones, los escoge a través de decir que tienen esto, tienen aquello, tienen lo otro, son altos, bajos, delgados, chaparros, altos. ¿En qué se basa nuestro Dios para escogerlos? Es lo que estamos nosotros platicando para ustedes, lo que queremos llevar o queremos terminar esta media hora que nos falta con ustedes. Porque esto es muy importante de saber, porque si la persona que dirige mi iglesia no es puesto por Dios, entonces quiere decir que la iglesia a donde yo me congrego no es de Dios, no es de Dios, independientemente si es la iglesia católica, porque muchos dicen, no, es que no mal tiran a la iglesia católica, no. Pero si hay, por ejemplo, los bautistas, metodistas, luteranos, adventistas, sabáticos, testigos de Jehová, mormones, pentecosteses, todos ellos, si la persona que los dirige no es puesta por Dios, también su iglesia u organización no es de Dios. Aire, quisiera, me permites tantito un minuto. Quisiera yo invitar a aquella persona o a aquellos que nos están escuchando, si tienen otra mejor o nos pueden desmentir a nosotros de lo que estamos diciendo. Porque es algo muy importante que se dé a conocer si verdaderamente lo que nosotros estamos haciendo es correcto. Porque nosotros hablamos algo que sabemos que es cierto, pero hay muchas gentes que se quedan calladas, que no tienen esa libertad de hablar y de expresar una palabra para que se den cuenta verdaderamente en lo que el error que se encuentran. Por ejemplo, como usted decía, de muchas personas acerca de los diferentes congregaciones.
Vemos nosotros en el error que se encuentran y que no tienen esa elección como lo dice la Escritura, porque lo hacen a través de elección y votación de los hombres y del gusto de cada persona, porque lo llevan de esa manera. Aunque ellos dicen que no, en este tiempo no es posible que haya apóstol, como para ellos sí es posible que haya profetas, mientras que la palabra de Dios dice que primeramente Dios puso apóstoles y después profeta. Para que haya profeta debe haber apóstol. Exactamente, porque es lo que puso Dios como fundamento en la iglesia. Entonces, queremos darle la bienvenida a la primera llamada del programa. Sí, muy buenas noches, Ricardo. Sí, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. ¿Me escucha bien? Sí, muy fuerte y claro. Dinos, adelante. No lo digo. ¿Cómo dice? No, sí, que adelante. Sí, te oyes bien. Sí, te escuchamos claramente, Ricardo. Adelante con tu comentario. Sí, nomás quería decirle que, pues, en cierta manera, suena un poco lógico lo que se está diciendo que Pedro qué título tenía en ese tiempo, si había sido la universidad o algo. Pero lo que tiene Pedro y lo que tienen los apóstoles es que Cristo es quien los escoge. También el apóstol Pablo, pues, así como lo leyó el hermano de la Biblia, que pues sí, Cristo se le aparece, ¿no? Y le dice que de qué se trata, y ahí se convierte en el cristianismo. Entonces estas personas es muy diferente a lo que estamos viviendo ahora, donde, por ejemplo, en la esquina acaba de salir un señor que dice que a él lo escogió Dios para dirigir una iglesia y está predicando fuerte ahí en la esquina. Y pues es un poco difícil creerle a él que Dios lo ha escogido, pero pues sin embargo es la labor de la iglesia predicar el evangelio y ayudar en cierta manera a diferentes personas de diferentes formas, porque ese es el plan de Dios, abarcar a toda la gente que se pueda escuchar el evangelio y venir a vivir la palabra de Dios y estar en el camino de salvación. Ahora, respecto a lo del conclave y eso, desde el principio de la iglesia católica, está en el evangelio, está en los evangelios, está en los actos de los apóstoles, los hechos de los apóstoles, cómo cada que pasa algo se juntan y deciden quién va a ayudar a las viudas. Después de que muere, se suicida Judas, cómo ellos se juntan para ver a quién van a escoger, que ya sigue Esteban. Entonces el conclave católico viene desde los principios de la iglesia, por eso la iglesia es apostólica, porque ese conclave viene pasando de generación en generación hasta la fecha de ahora. Ahora ya es un poco más completo, porque son millones y millones de personas las que se organizan bajo la iglesia católica. Oye, Ricardo, Entonces, una pregunta nada más. así. Ricardo, Y una pregunta nada más. decir también que no hay necesidad de estar alegando y diciendo, no, Ricardo, mira, que tu iglesia, que la mía, que no sé ¿nos qué. escucha, Ricardo? Yo a veces yo platico con los hermanos. Ricardo, ¿sí escuchas? Mira, hermano, ¿qué importa Ricardo, que tú seas mormón, por ejemplo? ¿Qué importa? ¿no nos escucha, Ricardo? ¿Cómo dice? ¿Sí me escuchas? Mira, te quiero hacer yo un comentario acerca de lo que tú estás mencionando, ¿verdad? Dices tú que el cónclave... ¿Me escuchas bien? Sí, lo escucho bien. Ok, mira, mi pregunta es esta. Tú dices que el cónclave proviene desde los tiempos del Señor Jesucristo, desde los tiempos de los apóstoles, y yo quiero decirte que cuando se juntaron para reemplazar, digámoslo de esta manera, a Judas, no fueron ellos los que decidieron. Además, no eran ellos ningunos autoridades mínimas de la iglesia, eran los apóstoles que el Señor había escogido los que se reunieron, y se reunieron por indicación del Espíritu de Dios. Entonces, ahí no fueron cardenales, ni presbíteros, ni cualquier otro discípulo que haya tomado la responsabilidad. Lo que yo le iba a preguntar a Ricardo era que por cuántos votos ganó Esteban el título de diácono, porque es lo que él nos estaba diciendo, de que cuando los apóstoles hicieron que no era posible que ellos dejaran de predicar la palabra de Dios por servir las mesas, dice, escoger a hombres santos y fueron llamados diáconos. Y dice Ricardo que ese fue uno de los primeros conclaves de la iglesia. Y mi pregunta es, ¿por cuántos votos ganó Esteban
o las demás personas que tuvieron ese grado del diaconado, ¿por cuántos votos ganaron ellos? Porque el cónclave es por votación. ¿Por cuántos votos ganó Esteban o los demás diáconos? Sí, eso es a lo que me refiero yo. Es que la Iglesia Católica viene desde el principio, viene desde que Cristo viene y funde la Iglesia, desde ahí viene la práctica católica. Entonces, lo que se ve como ahora una votación entre diferentes cardenales, como dices tú, y votos, en un principio fue una decisión de los mismos apóstoles que se juntaban. Era como un conclave, pero inoficial. Un conclave con más que nada fe en Dios, de que Dios iba a ser quien iba a escoger a la persona a través de ellos. Bueno, tú... Era lo único que había. Oye, ¿y por qué cambiaron a las votaciones? O sea, ¿por qué Dios ya no escoge directamente? Después de que Cristo muere, pues todos andan desparcidos. Sí, pero Ricardo, ¿por qué? No saben qué hacer, son desesperados y no saben qué hacer, que es el sí. Pero Ricardo, sin embargo, ¿por qué entonces, por qué Dios cambió el sistema? ¿Quién va a ser el que va a ser el otro? A través de eso es que la Iglesia ahora tiene su conclave. Se ve diferente, como te digo, más políticos se pudiera. Pero Ricardo, así, pero eso es porque la Iglesia tiene que servir a billones de personas. Ricardo, ¿nos escuchas, Ricardo? Billones de personas durante toda la historia. Entonces, Ricardo, te digo, mira, si no se escuchan, nos vamos a tener que cortar porque no te escuchamos nosotros, o tú nos escuchas. La tradición es una tradición apostólica. Yo, como hermano de la Iglesia de la Luz del Mundo, no me serviría mucho estarme metiendo en esos temas, porque es más el dolor de cabeza que voy a tener que lo que voy a avanzar espiritualmente. Bueno, Ricardo, como hermano de la Iglesia de los Mundo, que me interesa si hay un conclave, si hay otro conclave, si hay esto, si hay lo otro. A mí lo que me interesa... Bueno, no sabemos, ¿verdad?, si Ricardo nos pueda estar escuchando o no nos quiera estar escuchando, pero la verdad, si no nos escucha, yo pienso que mejor le vamos a tener que cortar la comunicación, porque necesitamos una conversación aquí entre dos personas y queremos que nos escuche. Si nos escuchas, por favor, Ricardo. Bueno, yo creo que no nos escucha, entonces vamos a continuar, porque si no nos escucha él, no podemos platicar. Así es. Entonces, por eso una cosa, Ricardo estaba mencionando y decía, ha habido esos cambios, pero mi pregunta es, ¿por qué Dios cambiaría la forma de escoger a sus siervos? Y primero, y como él ha dicho, él admitió que han habido muchos cambios durante la historia, pero ¿por qué Dios ha venido haciendo esos cambios? Según él, porque en realidad Dios nunca ha hecho cambios. Dios sigue usando su mismo sistema, por decirlo así, que es escogerlos directamente. Así como él lo dijo al principio, Dios escogió a los apóstoles, inclusive al apóstol Pablo, que aunque ya no fue en persona el Señor Jesucristo, pero sí se le manifestó nuestro Dios el Señor a través de una visión, y a los demás apóstoles pues cada quien se le manifiesta como él quiere, ¿verdad? Pero esto sí es conforme a lo que nuestro Dios quiere, y Dios no ha cambiado de pensamiento, ¿verdad? El hecho de que él mencione de que, bueno, allá se escogieron así, bueno, eso es lo que él dice. Bueno, yo me hago una pregunta. Mencionaba también Ricardo acerca de que ahora se tiene que hacer de esta manera, porque él decía que porque la Iglesia Católica ya ahora son millones y todo este tipo de situación. Y yo digo, ¿acaso Dios no tiene suficiente poder para seguirlo haciendo de la misma manera? ¿O también se sentirá agobiado por los millones de feligreses que ahora supuestamente conglomeran esta iglesia? El sistema de Dios sigue siendo el mismo, querido Radio Escucha, no hay por qué cambiarlo. El que lo cambia es el hombre. Y es que a lo mejor no entienden lo que es elección, básicamente. Y es tan perfecto lo que Dios hace que no es necesario que el hombre lo modifique. Así es. Porque Dios es el mismo de ayer como el de hoy. Vemos nosotros, quisiera responderle esto a todos nuestros radioescuchas que nos han escuchado en esta noche y que han oído la conversación, quizás que se oyó la voz de Ricardo, para que veamos nosotros la importancia de saber y de comprender las escrituras, y no nada más de hablar por hablar, sino los temas que se traen aquí a esta mesa es porque está uno basado en las escrituras y en las historias de la misma Iglesia Católica, en lo que Dios de antemano, como decía Ricardo, que se reunieron y que ellos decidieron quién iba a suceder a Judas, que según él dice que Dios fue el que ordenó estas cosas, pero en realidad nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿y a Pablo quién lo escogió? Aquí en la escritura no nos dice que se reunieron, y tampoco dice que se juntaron los apóstoles o otros hombres para elegir a Pablo.
Entonces, ¿cómo es posible que la Iglesia Católica tenga esa mentalidad de poder hacer estas cosas a través de grupos de hombres, por votaciones, por papeletas, por elegir a un Mire, creo hombre? que tenemos otra llamada. Es el mismo, o si se nos había cortado la comunicación. Sí, adelante, Ricardo. Sí, sí, mire, disculpe que vuelva otra vez aquí a molestar. Yo lo que pasa es que no lo digo en el teléfono. Tenía que arreglarme al radio, pero lo que le voy a decir es breve. A lo que quería llegar con lo que le estaba diciendo, que si la iglesia ha cambiado o no ha cambiado, hay que acordarnos que nosotros como cristianos tenemos que dar una explicación a la gente que no cree en nuestra fe. Tenemos que tener una apologética para hacerles saber ellos en concreto cómo es que nuestra fe está trabajando en nosotros, y eso tiene que sonar lógico a los oídos de la persona. Es lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Pero lo que quiero llegar es a esto. A ver, Ricardo, una pregunta nada más. Yo, Una pregunta, una Ricardo. explicación que se oye un tanto lógica. La iglesia empieza, muere Cristo. A ver, se Ricardo, deshace una la pregunta. iglesia, se desacomoda todo, todos Ricardo. están leyendo, no saben qué hacer. Ricardo. Pero sin embargo se siguen juntando y se viene desenvolviendo ya Ricardo. una jerarquía. Una pregunta, para Ricardo. tener un orden en la ¿Sí? iglesia. ¿No me escucha, Ricardo? Sí. Bueno, mira, nos quedan ya unos minutos. Contéstame eso que te quiero preguntar. Dime tú, si es la misma iglesia que Jesucristo instituyó, ¿por qué primeramente hubo el cambio de apóstoles y ya no se llaman apóstoles sino papas? Dime tú cuándo Dios hizo ese cambio. A ver, otra vez la pregunta. Sí, por ejemplo, ¿cómo se llamaron los discípulos del Señor a los cuales Él escogió? Apóstoles, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué, si tú me dices que la Iglesia Católica es la misma que viene desde aquellos tiempos hasta el día de hoy, por qué ya desde el primer sucesor del apóstol Pedro ya no era otro apóstol, sino era un papa? Un papa, y tampoco era papa. Pero ¿por qué los actuales sucesores de Pedro, como dicen ustedes, ya no son apóstoles, sino papas? O sea, ¿cuándo Dios hizo ese cambio y que actualmente ya no son apóstoles, sino papas? Claro, porque es como te digo, al principio la iglesia, cuando muere Cristo, la iglesia se desaparece, se desparce, los apóstoles huyen, todo, y ahí regresan, se empieza a reorganizar la iglesia a lo que tenemos ahora. Ahora, este es el punto que te voy a dar así rápido para no entretenerlos mucho. Tú puedes encontrar en el siglo que tú quieras, en el siglo 1, 2, 3, 4, 5, en el que tú quieras, tú puedes encontrar la jerarquía de la iglesia trabajando para la comunidad y para esparcir. Sí, pero no me contestaste, Ricardo. Yo lo que te dije es por qué, ¿cuándo hubo Dios el cambio de apóstoles a papas? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo Dios profetizó que ya no iban a llamarse apóstoles y que se iban a llamar papas? Si era la misma iglesia. Bueno, si tú me dices que no es la misma iglesia, si tú me dices que esos son unos impostores, lo tienes que comprobar. Bueno, pues por eso ese programa es precisamente para eso. Y cada semana, por muchos años, ya hemos hablado de muchos temas que demuestran precisamente que esos hombres no son de Dios. Mira, si esto fuera así, eso quiere decir que la historia del mundo, la historia de la civilización, no sirve. Nos estamos dando cuenta que todo esto es un fraude. Entonces vamos a suponer que yo soy un testigo de Jehová. Y yo tengo esta idea. Entonces yo voy a decir, no estamos en el año 2012, estamos en el año 200 después de Russell. Entonces mi fecha de ahora es el 12 de junio del año 200 después de Russell, porque yo no voy a respetar la historia que está escrita hasta ahora. Suena un tanto ilógico, hermano. Mira, Dios le bendiga, gracias por tomarme la llamada y siga adelante en la búsqueda de la palabra. Bueno, está bien, te agradecemos tu llamada y bueno, quedaron las preguntas en el aire. Usted que nos está sintonizando, usted mismo tome su conclusión. Pero cuando Dios escoge a alguien, decimos no hace cambios. La única manera en que Dios sí, en cuanto a la elección, es la misma. Lo que cambia es el que Dios llama a los que Él les elige en el tiempo que Él quiere y de la manera que Él quiere. En eso sí hay cambio. Pero en cuanto a la elección, no. Porque elección significa escoger, seleccionar, elegir. Y es Dios directamente quien lo escoge y a su vez también el que lo forma.
tenemos otra llamada, queremos darle la bienvenida. Sí, adelante. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, pues nada más quería felicitarlos, César, por su programa y el tema que están hablando está muy bien, es el conclave y están hablando muy bien. Y pues de hecho eso de todo, nada más quería felicitarlos y decirles que están haciendo muy buen trabajo. Y pues que sigan adelante y sigan haciendo eso que ustedes hacen. Bueno, pues le agradecemos su comentario, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema que estábamos nosotros diciendo. Decimos, la elección divina es el apartamiento que Dios hace de sus siervos antes de que nazcan. Es directamente Dios el que los escoge, como decimos, y también el que los forma. La elección de los siervos de Dios es de origen divino, es única y es intransferible. De manera que no podemos decir nosotros que Dios ha hecho cambios. El apóstol Pablo en la primera de Corintios, capítulo número 12, versículo 28, dice, aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y si la iglesia católica es la misma de hoy, entonces ya no está edificada en los apóstoles, sino en los papas. ¿Y dónde está esa en la escritura que lo podemos comprobar de que exista ese cambio? Y vemos cómo el apóstol Pablo hablaba a la iglesia y lo da testimonio en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 1, donde él menciona claramente, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces nuestro Dios no ha hecho ningún cambio. Nuestro Dios no cambia las cosas. En cambio, los papas que últimamente han existido, Juan Pablo II y Benedicto XVI, ellos textualmente han dicho, los cardenales me han elegido a mí. No fue el Espíritu Santo, no fue Dios, fue los cardenales. ¿Y qué diferencia hay con los siervos de Dios de la actualidad? Y es lo mismo también para todas las demás iglesias, porque las demás iglesias hacen lo mismo, porque algunas de ellas lo hacen también de la misma manera que la iglesia católica, por votaciones o porque esta persona tiene capacidad para dirigir una iglesia. Ahora, en realidad de las cosas es, no tan solo que nos dirigimos a la iglesia católica, sino también a otras congregaciones que, utilizando el nombre de Cristo, predican el evangelio de Cristo. Pero en realidad son ellos usurpadores de un lugar que no les corresponde, sino que al contrario, ellos quieren en un plan bueno, para ellos bueno, en decir a salvar a las almas, ayudar a las almas, predicar a Cristo, pero en realidad a quien le corresponde predicar a Cristo y salvar a las almas es un verdadero auténtico apóstol de Jesucristo, como lo es en estos últimos tiempos, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores, un hombre que lo hemos visto nosotros trabajar con limpieza, con dignidad de ser un gran apóstol de Dios y con grande santidad que el Papa no la puede adquirir hasta que es elegido. Más ellos desde el principio, desde antes de su nacimiento ya son santificados. Como le decía el apóstol San Pablo en el libro de los Gálatas, como recordaba una parte nuestro hermano en la Sagrada Escritura, en otra parte nos dice en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Luego lo más importante está aquí, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y luego dice, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué quiere decir con esto? Que directamente Dios le estaba encomendando una elección, aunque ya la tenía, pero Dios estaba confirmando que él era el que Dios había elegido, y cuando los llama, confirma que ellos son hombres de Dios. Y lo que hace el Señor, nuestro Dios, encargarle a ellos, revelar a Cristo, predicar a Cristo, enseñar la doctrina. ¿Cómo lo hacen? A través de la dirección del Espíritu Santo, directamente de nuestro Dios. No así como nos cuenta la Iglesia Católica, que se hacen unas misas para que los hombres se preparen, para que tengan esa capacidad de elegir un hombre. Eso no es cierto. Eso es pura mentira, pura falsedad. Y sabemos de dónde viene todo esto. Esto es obra de Satanás, que quiere hacerle creer al mundo que ellos son una iglesia que proviene de Dios, y no es cierto. Así es. Entonces con eso nos damos cuenta de que la elección de Dios es una, la elección de los hombres es otra, y ambas son totalmente diferentes. Si el Espíritu Santo realmente interviniera en la elección de los papas o de los demás dirigentes de las demás iglesias, dijo Ricardo, bueno, ustedes tenían que demostrar que el hombre que los dirige es de Dios, y tiene toda la razón, porque cualquiera lo puede decir. No, pues que Dios me habló, o puedo yo decir, no, es que dirige la iglesia y sí es de Dios. Pero si yo nomás lo digo y no lo demuestro,
tiene razón Ricardo, o sea, cualquiera lo puede decir. Pero el Señor también dio una prueba muy, muy fácil de distinguir. Por sus frutos los conoceréis. Así es. ¿Qué frutos han dado los papas a lo largo precisamente de esa historia que manifiesta Ricardo? Bueno, ¿Qué no frutos? vayamos tan lejos, hablemos nada más del último, del que está ahorita. Exactamente. O sea, queremos repetir una vez las palabras del cardenal Javier Barragán. El Espíritu Santo tendrá que trabajar horas extras para suceder o para encontrar al que en realidad sea el sucesor de Juan Pablo II. Pero sucede de que entre ese trabajo que tiene, escogieron a un pederasta y a un encubridor de pederastas. Entonces, podemos nosotros decir, ¿ese es el que escogió el Espíritu Santo? ¿Ese es el que escogió Dios? ¿A un encubridor? Aún decimos un hombre que violaba niños y que principalmente encubridor, y que hoy que fue a México no quiso dar la cara ante tantas víctimas. ¿Ese es el que escogió Dios? No, pues ya lo decía usted, hermano, es por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y yo quiero leer precisamente esta parte de la escritura que está en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 15. Y verdad, quiero que la gente, ¿verdad?, con la ayuda de Dios ponga especial atención en estas palabras que dicen en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice en el 16, por sus frutos los conoceréis. Y hace una pregunta al Señor, ¿porque acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol, dice, todo buen árbol da buenos frutos. No dice, todo mal árbol da frutos buenos y frutos malos. No, el Señor especifica y es muy claro. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. O sea que aquí no tenemos vuelta de hoja, hermano. La escritura, la palabra del Señor Jesucristo era muy clara. ¿Cómo podemos identificar a los que verdaderamente son hombres de Dios? ¿A los que verdaderamente son profetas de Dios? Sus frutos son los que hablan. Y decía Ricardo, ¿verdad?, que tenemos que demostrar, ¿verdad?, si verdaderamente estos hombres pues son unos reales impostores. Y sus frutos, como usted bien lo dice acerca de Ratzinger, Benedicto XVI, sus frutos hablan muy mal de él. Señal de que es un árbol malo. Y exactamente. Y también, cuando aquí estaba Roger Mahony, cardenal de Los Ángeles, dicen que él no fue electo precisamente para ir a Roma al conclave y que tenía en él entonces posibilidades de ser elegido papa. Pero dicen que no fue, que porque precisamente él tenía mucha responsabilidad en los abusos de pederastia aquí en México y encubrimientos también, junto con Norberto Rivera, del Cardenal de México, y que por eso le quitaron el privilegio de asistir al conclave. Pero terminaron eligiendo otro igual o peor. O peor porque ese claramente también cada uno eran o son encubridores. Aunque ahorita Mahony ya se retiró. Pero de todas retiraron, recuerde usted que por cierta edad los jubilan. Pues sí. Y eso que entonces ya nos queda solamente un minuto para despedirnos. Les agradecemos su tiempo y su sintonía. Y estamos con ustedes con un compromiso de llevar cada semana precisamente eso. La prueba de que en realidad la Iglesia Católica pues no es la de Dios. Y no por la membresía, porque la membresía a veces no tiene la culpa de lo que les enseñan. Pero la jerarquía, que es precisamente lo que debería ser buena, pues no, porque si el árbol no es bueno, no puede dar frutos buenos. Así Entonces los dejamos y los invitamos nuevamente para que nos sintonicen, como ustedes lo conocen, el programa lunes y martes de 9 a 10 tiempo de Los Ángeles. Lo esperamos en este subprograma Nosotros Conversamos, donde traemos nuevamente temas interesantes para todos ustedes. Y les deseamos una excelente noche para todos y que Dios sea el que los bendiga. Que Dios los... Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros Conversamos. Conversaciones inteligentes.